El desarrollo de la ciencia de la fertilidad ha dado pasos agigantados. Familias que antes pensaban que no iban a poder tener hijos, lo más probable es que hoy en día sí puedan. Este milagro tiene, sin embargo, un correlato psicológico. Existen muchos esfuerzos, existen muchos duelos, angustias o la posibilidad de perder el hijo. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Soy Lucía de Altaos, bienvenidos a Tiempo Después. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Luis Orrego. El tema de hoy es fertilidad asistida. Bueno, Juan Luis, hoy día tenemos un programa que me parece importantísimo para darle, ¿no?, para reflexionar, porque paralelamente al desarrollo de la ciencia de la fertilidad, la posibilidad de tener hijos cuando antes realmente uno creía que no iba a poder, es maravilloso, pero tiene también un impacto psicológico, emocional en las madres, en estos niños, producto de la ciencia, ¿no? Realmente es importante tomar en cuenta esto. Claro, y además hay que tener en cuenta que en este momento en el Perú, las estadísticas no son tan exactas, pero hay entre 3.000 y 5.000 peruanos que han nacido bajo estos métodos de fertilización asistida. Un montón. Y para eso hoy día tenemos dos grandes invitados. El primero es el doctor Julio Díaz Pinillos, él es ginecólogo. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Hola Lucía. Hola, ¿qué tal? Y efectivamente el tema es bien interesante, como ustedes dicen, ¿no? Así es. Y también está con nosotros Carlos Lescano, que es psicólogo clínico, que nos van a dar un poquito las dos perspectivas, ¿no? Bienvenidos al programa. Gracias. Podríamos empezar un poco comentando o definiendo brevemente qué cosa es la fertilización asistida para poder entenderla. Cuando una pareja no logra, por métodos naturales, el embarazo, y eso se da un plazo de un año y medio, pasa a métodos asistidos. Y está lo que se llama la fecundación in vitro o fertilización asistida. ¿En qué consiste? Consiste en estimular a la mujer, sacarle óvulos, ¿de acuerdo? El esposo emite la muestra de semen y óvulos y espermatozoides van a ir a una incubadora, donde se produce la fecundación, el desarrollo embrionario de 3 a 5 días y los embriones ya formados se transfieren al útero materno. Claro, o sea, digamos, la fecundación sucede fuera del útero y para trasladarlo después al útero. Para hacerlo bien sencillo, digamos, naturalmente, ¿cómo se produce? El óvulo llega a la trompa de falopio, el esperma también migra por el útero, llega a la trompa y la fecundación se da en la trompa de falopio. Cuando por algún problema la mujer no tiene trompas porque fueron obstruidas o fueron operadas o el esperma no es suficiente, no tiene la capacidad de llegar hasta la trompa, hay que hacerlo afuera. Hay que ayudarlo, digamos. Exacto. Entonces, imitamos lo que hace la naturaleza. Lo que hace la trompa, que es una fecundación, que se junta el óvulo y el esperma, lo vamos a hacer en un laboratorio. Eso era lo que antes se llamaba, el término suena feo, pero el famoso bebé probeta. Probeta. ¿Ya? ¿Y desde cuándo se practican en nuestro país este tipo de procedimientos asistidos? Comenzó en el año 81, 82, más o menos, ¿no? O sea, el primer bebé que nació en el Perú es de esa época. Se comenzaron a realizar los procedimientos y exitosamente sí a partir del 85. A partir del 85. Digamos, ¿cuántos óvulos tienen que fecundarse de esta manera para que alguno enganche o para que uno sea exitoso? Buena pregunta, porque es lo que vemos siempre en la consulta diaria. Aspiramos 6 a 8 óvulos, por ejemplo. Pero hay que saber que esos 6 a 8 óvulos van a ser fecundados y tan solo 2 o 3 van a llegar a sobrevivir en la incubadora, y los cuales van a ser transferidos al útero. Actualmente transferimos máximo 2 embriones. Con lo cual es posible que en ese momento tengamos mellizos o gemelos, Hay bastantes mellizos, exacto. Mellizos. Y esa es la razón por la cual hay montones de mellizos en la actualidad. Actualmente, porque antes teníamos muchos trillizos y cuatrillizos, cosa que actualmente tenemos que evitar, justamente porque después van a ver el impacto psicológico, social de la pareja. Y económico. Económico, todo lo que conlleva, cuando hay trillizos o cuatrillizos. Eso tenemos que evitarlo. Entonces, ahora las técnicas han mejorado bastante, entonces en la incubadora podemos hacer una selección de embriones natural y transferimos máximo 2 embriones al útero. Selección natural, dices, es decir, no es que yo voy a buscar tampoco, porque también hay todo no sé si mito o temor de gente que dice, pero ya estamos en un control absoluto de la vida, más o menos, ¿no? No es cierto. Cierto. La pareja viene y me dice, queremos, ¿sabes qué, doctor? Quiero hombre y mujer. Yo le pregunto, ¿quieres que hable inglés, francés también? Porque realmente piensan que uno puede hacer todo a través de la técnica de reproducción asistida. La reproducción asistida simplemente suple cuando la pareja naturalmente no logra el embarazo, que ellos logren su embarazo, ¿no? Pero bueno, que vean un bebé sano, ¿no? Eso es lo importante.
¿Y existe algún otro método que no sea fertilización asistida, pero que aún así justamente los ginecólogos están ayudando, por ejemplo, que sea dentro del útero, pero que realmente fue gracias a la ciencia de, ¿no? Sí, de la hay diferentes técnicas. Una, la más usada, es la inseminación intrauterina, que es decir, cuando la mujer está por ovular, el esposo emite la muestra de semen y esta muestra es capacitada, preparada, seleccionada en el laboratorio y se coloca dentro del útero. De manera que facilitamos el camino al esperma. Eso es lo más común que hay, ¿no? Pero requiere ciertos requisitos como las trompas que estén permeables. Hay variantes de lo que es la fecundación in vitro. Y cuando un método se llama el ICSI, cuando el esperma es muy, muy bajo, digamos, de poca cantidad o poca movilidad, hay que asistir a la fecundación. Entonces agarramos un solo espermatozoide capacitado y se inyecta dentro del óvulo, se llama ICSI. Ahí no es tan probeta, digamos. Es lo mismo. Claro. Es probeta sí, porque todo se hace en laboratorio. Y la vez pasada presenté un método que se llama el limbo, que es una capsulita que en vez de que vaya a una incubadora, un laboratorio, va a una cápsula. Y esta cápsula se llama Imbocell, un método creado por el doctor Ranou, en Francia. Y acá sacamos óvulos y espermatozoides, los colocamos en esta capsulita y en vez de que vayan al laboratorio, esa cápsula va dentro de la vagina de la mujer. Y ahí se produce la fecundación. Pero también es un método in vitro porque es afuera del organismo, ¿no? Ahora, Carlos, permíteme agregar a lo que acaba de decir Julio. Dentro de todos los métodos de reproducción asistida, el limbo es el más fino. Porque en el limbo se da esa confluencia exitosa y exquisita de la ciencia con la naturaleza. Porque tienes el frasquito, ¿no? El frasquito dentro de la vagina, que es el aporte de la ciencia, y que necesita o requiere del aporte de la biología materna para que se produzca ese milagro de la vida ahí dentro. ¿Y después migra al útero o se queda ahí? No. Entonces, eso es lo que dice. Él tiene, cuando digo el limbo, es un método que hacemos nosotros, y es bastante interesante, tiene una buena casuística actualmente, y tiene esa parte psicológica de la mujer, que en vez de que te sacan el óvulo y el esperma, y en vez que vayan a una incubadora donde permanecen de 3 a 5 días, ellos están en la cápsula que están dentro de la vagina. Entonces, yo le llamo el programa Mamá Incubadora. Es el programa que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, la mamá hace el rol de incubadora, entonces siente que ella participa en el rol de fecundación de embriones, ¿no? Entonces, tiene un impacto ¿Y se psicológico. desarrolla bien en la vagina sin ningún problema? En la cápsula, dentro de la vagina. A los 3 días, retorna al centro, retiramos la cápsula y donde colocamos óvulos y espermas y tenemos embriones formados. O sea que en vez de usar las incubadoras de laboratorio, usamos estas incubadoras personales, digamos, ¿no? Ahora, Carlos, como psicólogo, ¿cuándo es el momento en que una pareja debe buscar este tipo de ayuda? Mira, aquí es interesante notar lo siguiente. Regularmente se piensa que en estos tratamientos se recurre a una psicología general. Pero acá debemos tener en cuenta que lo que estamos haciendo es una psicología reproductiva, es decir, una orientación del manejo psicológico hacia dos aspectos principales. Uno, primero, orientar a la pareja en qué condiciones se encuentra para aceptar o entrar en un tratamiento de esta naturaleza. En segundo lugar, medir la capacidad y la consistencia de la madre y o del padre para todo lo que va a implicar el tratamiento, bien sea el manejo hormonal, el tema de los anticonceptivos, que va a implicar una respuesta biológica y como consecuencia conductas externas en la mujer. Y por otro lado, la orientación al varón, que muchas veces el varón puede ser aportante nada más, pero no, desempeñamos un rol sumamente exquisito. Por eso en las entrevistas que nosotros tenemos hay un examen andrológico para el varón. Explícanos eso del examen andrológico. El examen andrológico consiste en ver el estado del paciente. Por ejemplo, dentro de la entrevista encuentro casos con varones, por ejemplo, que tienen un problema de hiperplasia de próstata. Hay una evidencia sugestiva, por lo que me refiere el paciente, que tiene un problema de próstata. Y eso hay que contemplarlo. ¿Por qué? Porque la próstata también produce una enzimita que aceita al espermatozoide y le permite el desliz. Claro. Es un varón con un Digamos, problema lo que estás de diciendo es que haces un examen para ver si es necesario llegar a una fertilización asistida o no. Porque en ese caso también, Carlos, sucede, yo creo que el facilismo de hoy en día también hace que muchas mujeres o familias busquen rápidamente una fertilización asistida o un método de estas características en vez de esperar a que naturalmente llegue, ¿no? Y eso ahí es importante eso porque el tema fundamental en reproducción es la edad. ¿Ya? Y hay un reloj biológico. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando viene una paciente, por ejemplo, que tiene 30, 35 años, yo digo, qué bueno, una paciente joven. Porque muchas mujeres vienen a los 39, 40 y ahí están contra el reloj.
¿De acuerdo? Entonces ahí también habría que pasar el mensaje, ahí no podemos esperar, ¿no? Entonces, bueno, claro. Entonces, y es lo que estamos viendo, que la reproducción, o sea, la mujer, porque estudia, trabaja con todo derecho, pero ha postergado la maternidad. Antiguamente, o antiguamente, sin ir muy lejos, nuestras mamás, nuestras abuelas, a los 20, 25 años ya tenían 2, 3 hijos. Actualmente una mujer de 22, 23 años está comenzando recién su carrera, Claro. no está estudiando. Entonces la maternidad ha sido postergada y comienza recién a los 30, 32 pensar en maternidad. Y son los 10 años, ¿no?, que la naturaleza le da justo para lograr el Entonces embarazo. es un tema no necesariamente, bueno, también científico y médico, pero también cultural. O sea, Claro, esto sí. antes no se daba porque las mujeres ya, digamos, o las parejas completaban la familia antes de los 30 años. Exacto, ¿no? Es cierto, como tú dices, ¿no? Y eso se ve en el mundo entero, ¿eh? O sea, lo que es el problema de fertilidad, no hay diferencia de raza, clase social, clase económica, porque antes, me acuerdo, decían, la infertilidad era para cierta élite, ¿no? Digamos, lo que es falso, porque uno ve infertilidad en todos los medios sociales y culturales. Quizás la diferencia sí está en poder adquirir un tratamiento de fertilidad. Es otro tema, el acceso al tratamiento de fertilidad, es cierto. Claro. Ahora, ¿y cómo está el panorama en el Perú? ¿Cada vez más parejas buscan este tipo de ayuda? Sí, cada vez más. Yo trabajé en el Hospital Almenara durante 15 años, donde he visto pacientes de todo el país, realmente, de todos niveles, ¿no? Y vemos que está aumentando cada vez más, ¿no? Lo que es importante es hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí nos vamos a un corte y regresamos con los mitos y verdades acerca de la fertilidad o fertilización asistida.